Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Interruptor aquí en Vía X. Ya está sentado en nuestra mesa Julio Dantas. Nuevamente este programa sigue con los cerebros más interesantes de nuestra generación. Julio Dantas, fundador de Todo Mejora, es una especie de angelito porque ha creado esta fundación para que todos los jóvenes gays, bisexuales, transexuales y también los heterosexuales no se suiciden por producto del bullying, que se basa únicamente como en la identidad de género, ¿no? ¿Sí o no? Sí, y luego la orientación sexual y expresión de género también. Démosle un nuevo aplauso a Julio. Eso. Aplausos grabados, por favor. Julio, a ver, primero tú has trabajado en la UNICEF, ¿no? Trabajaste en la UNICEF acá en Chile, sí, desarrollando programas de participación adolescente. E innovación. Y también ahora estás trabajando en Brasil, ¿no? Ayudando a la UNICEF en Brasil a cómo trabajar con los niños LGBT, ¿no? Exactamente. Entonces, acá yo trabajé en innovación y allá específicamente creo que lo que me orgullece mucho es que estamos tratando de instalar una red nacional de adolescentes que son LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans, y que son activistas en sus distintas ciudades. Perfecto. Y ahí trabajamos de muchas maneras distintas, pero muchos de ellos contando sus historias de vida para tener impacto en sus comunidades. Ok, este es un tema como que Todo Mejora es esta institución que ayuda a que los cabros no se suiciden. ¿Ya? En nuestro país tenemos una tasa de suicidio horrible, 5 veces más grande que los otros países de Latinoamérica. Seremos los peores, sí. Es el segundo país en el mundo donde ha crecido el suicidio adolescente. Sí, mira, el segundo país de los países de la OCDE, Okay. ya específicamente. Y el tema en Chile efectivamente es que los índices siguen creciendo y no estamos hablando suficiente de prevención, de educación, pero no solamente de prevención y educación para que los adolescentes no se suiciden, pero en muchos casos, como es el trabajo de nosotros de la Fundación, es que un psicólogo, una psiquiatra o a veces una mamá o un papá no saben hablar de diversidad sexual. Ok, ¿y por qué no saben hablar de diversidad No saben hablar sexual? porque en el contexto del país, por muchos años, yo llegué a Chile hace 10 años atrás, fue un tema muy tabú. Los últimos 5 años, con temas de matrimonio igualitario, con temas de la identidad de género, estamos viendo más los temas, pero todavía las personas no tienen las palabras para conversar sobre el tema, los papás y mamás muchas veces, y nuestra experiencia con profesores y psicólogos tienen miedo de hablar del tema. Por ejemplo, un profesor en la escuela que empieza a hablar de orientación sexual a niños de 12 años de edad, puede ser que un apoderado diga, que ahora están hablando de sexo en la clase. Y este tipo de problemas es lo que nosotros vemos cuando hacemos intervenciones directas en escuelas como el Liceo 1. Perfecto, porque se relaciona como hay una discusión, bueno, yo que he trabajado en televisión y estoy afuera del closet y a veces hablo como de mis experiencias, ¿cachai? De los pololos con los que he salido, de conozco. Al tiro piensan que estoy hablando de genitalidad, ¿cachai? Exactamente. Cuando finalmente mi sexualidad forma parte de mi afectividad y por ende forma parte de mi cultura. Así es. Entonces, como que siempre me ha llamado la atención por qué la gente se queda pegado como en el roce genital, ¿cachai? ¿No? Y no logra entender de que esto es una cultura. Me dicen como ya estoy hablando de sexo. No estoy hablando de quién soy. Si yo soy gay desde que me levanto hasta que me acuesto. Claro. No soy gay solo cuando tengo sexo. Claro, o sea, yo he dicho muchas veces a la gente que dice, bueno, ¿qué significa ser gay? Y yo he dicho, ¿sabes qué? Yo despierto en la mañana como todas las otras personas, lucho para tener una buena pega y hacer la mejor posible para el mundo. O sea, en el final yo diría que mucho de lo que pasa con los dramas de la discriminación es porque a veces son modelos de vidas distintos de lo que nosotros conocemos en una sociedad como los tradicionales, ¿ya? Y ahí los roces a veces que la comunidad LGBT ha tenido con la iglesia, por ejemplo, se ve mucho de eso. ¿Qué es la familia? ¿Qué constituye la familia? ¿Cómo la familia debería actuar? Y una vez que nosotros tenemos estas reglas, las personas, yo creo, son bastante ciegas a cualquier otra cosa que no parezca lo que muchas de las personas, no todas, en la iglesia dicen que deben ser. Ahora, ya que mencionaste la iglesia, cuando yo toco el tambor en contra de la iglesia, y sobre todo en un país tan complejo, porque creo que soy el único que lo dice en voz alta, donde la cultura de la iglesia está viva con las prácticas vivas, que es su canal de televisión, su conglomerado de medios, sus universidades, sus colegios. Y cuando tú tenés religiosos y papas que son figuras del bien, diciendo que nosotros formamos parte de la ideología del mal, que es como lo dicen literalmente, a pesar de que de repente aparece el Papa Francisco diciendo que como que hay que
hay que tenernos Amar a todos, como compasión, ¿cachai? Claro. Pero después inmediatamente dicen que nos apartamos del plan de Dios. Ya. Y cuando Él dice que nos apartamos, en el fondo nos estamos desviando, somos unos desviados. Ya. Entonces, cuando un compañero le hace bullying a otro y le dice cosas como eso tiene un respaldo. No es de mala persona, eso tiene un respaldo porque el Papa, la religión finalmente le está diciendo al niño que hace bullying que el niño está en lo correcto. Ese niño en cierta medida podría sentirse como tú eres un degenerado que te estás apartando del camino de Dios, por ende yo de una mala manera te lo hago a ver a través del matonaje, ¿no? Sí, sí, mira, estamos hablando de un tema bastante grande. Entonces, unas declaraciones antes de hacer mis declaraciones. Primero que nosotros en Todo Mejora tenemos muchas personas que también son religiosas, de personas que creen en Dios, etc. Entonces, hay un contexto acá que es decir, casi me gustaría describir la religión organizada, especialmente que nosotros estamos viendo ahora, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo en Brasil, lo que está pasando mucho en Colombia, pentecostal, ¿ya? Este aspecto de la iglesia que es muy fuerte, muy contra las otras personas. Pero también hay otros contextos, ¿ya? Como los jesuitas, que yo creo que son personas que a veces han trabajado muy bien con distintas comunidades. Nosotros vemos a Pedro Labrín, padre Pedro Labrín, que ha ayudado a muchos adolescentes y jóvenes LGBT en este país. Entonces, hay contextos distintos. Es lo primero, perfecto, ¿ya? pero como dijo el otro día, Cote Cumplido, cuando estuvo en esta mesa, que lanzó una frase que es bastante incendiaria, pero con la cual yo estoy de acuerdo. Si tú tenés una religión organizada diciendo con un megáfono súper alto que los homosexuales se apartan del plan de Dios, lo que hace que una persona se sienta con el derecho a pegarle a la otra porque se está apartando del plan de Dios. Habiendo dicho lo que uno dice como, yo ¿y por estoy qué tus curas buenos no se salen de la iglesia? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la iglesia como una estructura respalda mucho de la discriminación que nosotros vemos, por ejemplo, en el trabajo de Todo Mejora. O sea, una de las cosas que más me preocupa es que nosotros tenemos una hora segura, es donde adolescentes y familias pueden escribir a la fundación a través de Facebook y pedir ayuda. En esta hora segura, en los primeros 6 meses de este año, nosotros tuvimos más de 800 atenciones, en que 1 de cada 4 adolescentes que escribió a nosotros, escribió porque tenía ideación suicida. ¿Qué es lo que es ideación suicida? Están pensando y de alguna manera imaginando cómo podrían suicidarse. Wow. Están llegando a este nivel. No es así como, no me gusta vivir. Espera, y ahí es donde finalmente yo me enojo, porque cuando yo hago esta unión del Papa hablando en contra de los gays y que nos apartamos, el resultado no es solamente el sino que eso se traduce en que los jóvenes se suicidan. ¿Cachai? Claro, no es como que el fin es como, ay, estoy afuera de la economía, ay, no puedo entrar a ser gerente de una empresa porque soy gay. No, ese gallo se termina suicidando y se termina rompiendo una familia y se termina rompiendo... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo diría que hay muchas razones por qué las personas se suicidan, pero una de las cosas que nosotros sí vemos, ¿ya? No es siempre, pero vemos es la relación que niños, niñas y adolescentes que están simplemente explorando su sexualidad, no son necesariamente LGBT, tienen problemas en familias que son extremadamente religiosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día, en un contexto de que nosotros estamos hablando ahora de una religión más tradicional, lo que nosotros terminamos teniendo es un niño y adolescente creciendo en una familia donde potencialmente tanto el papá y la mamá no quieren un niño que no sea heterosexual, que pueda recrear la misma familia que ellos tienen, ¿ya? Entonces, inmediatamente este niño no tiene con quién conversar. Porque si él o ella se siente distinto, de nuevo, no necesariamente por ser gay, pues simplemente está desarrollando su identidad, dice, no puedo hablar con mis papás. Después este niño lo llevan a la iglesia, donde podrían escuchar en un domingo que ser un homosexual es un pecado. Entonces, ok, no tengo ayuda en la casa, soy un homosexual, es un pecado, y ahora voy a la escuela, y no necesariamente relacionado a la religión, escucho la palabra maricón 20, 30 veces por día. Multipliquemos eso por 13 años de escolaridad. Y esa es la vida de este niño. Entonces, mi pregunta cuando yo escucho y veo esas historias que llegan a Todo Mejora es, wow, cuando el Papa está ahí hablando de la familia, de la compasión, de estar con el otro, de cuidar del vecino, ¿él está hablando de eso? ¿De esta mamá y de este papá que no quieren escuchar a su hijo porque él es distinto o ella es distinta? No. Desde mi perspectiva, y ahí es donde se complejiza un poco esta conversa, el Papa está hablando de lo que nosotros estamos haciendo en Todo Mejora.
Nosotros somos personas que tenemos mucha compasión. Nosotros vemos y entendemos al otro en su diferencia. Nosotros creemos que las personas deben ser así. Estoy en absoluto de acuerdo. Pero mi punto es, como los conceptos, porque tu pregunta empezó con cuál es la relación entre la iglesia y la sociedad. Los conceptos, yo creo que son conceptos sociales. O sea, yo encuentro que chilenos y chilenas son personas muy solidarias. Cuando hay un terremoto, todos ayudan. Entonces, el concepto de ser solidario no es de la iglesia católica, como el concepto de familia no es de la iglesia católica. Estoy en absoluto acuerdo contigo, pero finalmente quienes han secuestrado la palabra solidaridad, la guerra de valores, quienes han secuestrado el tener valores, ha sido esta iglesia, y no ha sido esta iglesia con un megáfono con un volumen bajo, sino que probablemente tienen el megáfono más grande, porque te vuelvo a repetir, tienen canales de televisión, radios, colegios que todos los días abren a las 8 de la mañana, universidades que contratan a los principales académicos, que por ende no terminan siendo críticos de la iglesia, porque si no hay un montón de cargos y cupos como profesores universitarios que no van a tener. Entonces nosotros terminamos como haciendo esta pequeña resistencia. ¿Me entendís o no? Sí, te entiendo. Mira lo que está pasando en esta conversa para que tú entiendas como mi cara. Sí. Yo te entiendo porque tú estás hablando de la institucionalidad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con casi 100% de lo que tú estás diciendo. Y vemos eso en el trabajo que nosotros hacemos. Donde me complica un poco lo que tú estás diciendo es que en Todo Mejora, el trabajo que hacemos en escuelas, el punto principal cuando intervenimos es encontrar el adulto aliado. Un ser humano que de alguna manera es un punto de referencia para todos los estudiantes, para que el alumno o la alumna pueda ir a conversar con esta persona. Entonces, ahí nosotros tenemos la institucionalidad, que podría ser una escuela religiosa, pero un ser humano que tiene este corazón y sabe ver otros de otras maneras. Entonces, yo estoy de acuerdo con la institucionalidad, pero nosotros no vivimos en una institución. Nosotros somos seres humanos que en el día a día podemos tener una opinión distinta y actuar distinto. Perfecto. Y yo creo en esos individuos que en general son los primeros en sus comunidades. Okay. Muchos de los puntos de entrada que nosotros hemos tenido con psicólogos, con escuelas, con familias, es el profesor, la directora, el psicólogo en el centro de salud. Es decir, uno. Es uno. Okay. Entonces yo entiendo la institucionalidad, pero en nuestro trabajo también hemos podido ver el poder del uno, el poder de esas personas. Decir, mira, yo estoy en este contexto efectivamente, y este contexto discrimina, pero yo quiero hacer algo distinto. Y son estas personas que han sido maravillas para el trabajo que hacemos en Todo Mejora. Entonces, esa es la única distinción que hago contigo. ¿Y cómo ustedes logran ingresar a trabajar y poder como expresar sus políticas en colegios religiosos, que son finalmente los colegios? Porque aquí, si somos súper honestos, la élite, la burguesía, que históricamente es la que termina provocando los cambios. Uno quisiera que los cambios los terminara provocando todo el mundo, ¿no? Claro, sí. Pero finalmente la burguesía, la historia ha demostrado que cuando la burguesía lo hace, el resto lo copia. La burguesía aquí se estudia en dos tipos de colegios, los colegios británicos y los colegios religiosos. ¿Logran ustedes ingresar a los colegios religiosos a poder aplicar estas políticas religiosos católicos? Sí, en este minuto nosotros no estamos entrando en tantos. Sí, es verdad que en tantos, en ninguno. Y aquí, es muy interesante lo que tú estás diciendo, y yo voy a ser súper transparente contigo y con todos los que están viendo el programa. Que yo sé suficiente de este país para decirte que si yo empiezo a nombrar los colegios con que nosotros estamos trabajando, el lunes yo recibo llamadas que se va a cancelar el trabajo que estamos haciendo. Eso es lo que sé de este país. ¿Y cómo trabajan como clandestinamente? Que las personas piden ayuda. Nosotros ofrecemos conversaciones de asistencia técnica por el teléfono cuando un profesor y una profesora tienen un caso específico con que quiere ayuda. Nosotros referimos a veces los profesores en esas escuelas o los papás de las escuelas a los centros de aliados que nosotros tenemos, con que trabajamos. Pero entonces con la el colegio no se entera. Y en un par de colegios nosotros hemos entrado y hemos intervenido y trabajado con un grupo de profesores y empezamos conversaciones, pero, y ahí viene un pero importante, no tanto, por ejemplo, como el trabajo que estamos haciendo con Liceo 1, que hemos hecho en Maipú, que hemos hecho en un par de otros lugares, que es estar ahí por 6 meses, 20 intervenciones, con con el director, con todos los profesores, etc. No hemos llegado a este nivel de profundidad con los colegios religiosos. Ok.
y no han logrado, es decir, porque me llama la atención cuando obviamente logro entender de que si tú mencionas ahora los colegios religiosos, el lunes te van a llamar por teléfono para cancelar cualquier tipo de trabajo. Es decir, este trabajo que hacen con los colegios religiosos es clandestino, es informal, el director no está enterado y como que... No, yo no llamaría clandestino. No, Entonces, ¿quién te llamaría para cancelarlo? No quiero que los digamos, solo me interesa saber. ¿Quién te llamaría para cancelarlo y por qué y con qué fundamento? Es que interesante, no lo había pensado en la pregunta de esta manera. Yo imagino que es una combinación de cosas. Es 2 o 3 profesores que son los más conservadores, quizás el director y probablemente un grupo de apoderados. ¿Y por qué un profesor? ¿Por qué? Porque con el grupo de apoderados nosotros a veces tenemos esos problemas en colegios públicos. Okay. ¿Ya? Porque la conversación que empezó acá en el comienzo, que es que cuando un profesor empieza a hablar de orientación sexual e identidad de género, como si estuviera hablando de sexo en la clase. Okay. Como, y no Entiendo, es eso. perfecto. Y de nuevo, es por la ignorancia de las personas. Y no digo ignorantes de ignorantes de no saber, de conocer, de no estar expuesto a distintas culturas. Y cuando estamos, porque volvamos a lo básico, estamos hablando de que Chile tiene 5 veces más una tasa de suicidio que nuestros hermanos latinoamericanos. Somos el segundo país OCDE donde el suicidio adolescente ha aumentado más. Y finalmente este es un tema gay porque, según ustedes mismos dicen, un gay tiene 4 probabilidades más de suicidarse. 4 o 8 veces. Y si tiene padres que están en contra de su sexualidad o de su orientación, 8 veces más. Es decir, el suicidio adolescente es un tema gay. Sí. No se puede separar una cosa con la otra, como hay ciertos temas incómodos, pero este es un tema incómodo. Entonces, cuando estamos hablando de suicidio adolescente y vemos que hay profesores, vemos que hay directores o apoderados que estarían en contra, por ejemplo, de que una organización como ustedes ingresen a intervenir, ¿qué es lo que proponen ellos finalmente para parar el bullying o cuál es la visión de ellos para parar este matonaje basado en algo que uno no puede cambiar? Claro, es que ahí yo creo que vienen muchas de las cosas que tienen que ver con la cultura y la ignorancia, ¿ya? Okay. Como una cosa es que no tiene muchas propuestas fuera de que no quiero que mi hijo esté expuesto a eso. Eso es lo primero. Eso puede ser cualquier conversación relacionada a identidad de género y ya. Lo otro es que si yo soy un papá donde yo quiero que mi hijo sea hombre porque tiene que ser hombre como hombre, de repente mi hijo está yendo a la escuela y teniendo una conversación sobre orientación sexual e identidad de género, él va a venir a mi casa y hablar conmigo del tema y yo no voy a saber qué decir, porque yo tengo un nivel de incomodidad bastante grande con el tema. Nosotros hicimos una encuesta ahora, la primera encuesta nacional de clima escolar, donde preguntamos a adolescentes que se identifican como LGBT, qué pasa con sus vidas, ¿ya? Entonces casi 100% dijo que escuchan comentarios homofóbicos, lesbofóbicos, etcétera, en la escuela. Y 60% de estos comentarios vienen de profesores, ¿ya? ¡Wow! ¡Wow! Además de eso, y el segundo... Disculpa, pero de nuevo, es que déjame marinarlo. El 60% de los comentarios homofóbicos que escucha un adolescente LGBT. Viene de parte de profesores. Correcto, de los administradores, de los profesionales. Pero no del de los colegio. compañeros en rigor. También de los compañeros. No, pero te estoy hablando que el 60% viene de adultos, es decir, el 40% nomás viene de los compañeros. Sí, creo que entiendo, pero la pregunta es de dónde viene, entonces también viene de los alumnos. Pero 60% viene de los Sí, pero yo te esperaría una cifra como 15%. Pero no más nos encantaría haber tenido esta cifra. Y aquí viene algo que yo siempre, como yo soy más bien gringo para mis cuestiones, aquí se me enojan conmigo porque yo creo que si entonces... ¿Dónde es aquí? ¿En Chile o acá en el programa? No, aquí en el mundo intelectual hoy. Yo creo que si entonces un profesor es el que tira estos comentarios homofóbicos, que inciden, porque te lo digo, yo era víctima de un profesor de historia que hacía comentarios homofóbicos, por ende lo entiendo, ¿cachai? ¿Por qué no existe una cultura de demandar al colegio? Porque finalmente, y por eso te lo digo, nadie cambia hasta que se sienta amenazado, finalmente, desgraciadamente. Y si los colegios comenzaran a entender de que al primer profesor que lanza un comentario homofóbico, que tiene como consecuencia el suicidio adolescente, les va a llegar una demanda, separan las cosas. Pero tengo la sensación de que como son estos maricones quejándose de que les dicen maricones, como que nadie entiende. O sea, primero que yo cuento que tu sensación es bastante correcta, pero segundo es que nosotros tendríamos que echar 60% del profesorado de Chile. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a educar a la gente? Bueno, pero yo prefiero como... O sea, saquémoslo porque se nos están suicidando los cabros. No, pero yo prefiero que
las universidades de Chile se hagan cargo no solamente de los profesores, pero también de los profesionales de salud, que en el proceso de aprender a ser profesor, hablen de diversidad sexual, identidad de género y expresión de género. Que ellos aprendan antes de llegar a la escuela, que las escuelas se hagan cargo que esta realidad, esos son los profesores que hicieron el comentario homofóbico. Sí, po. Quizás son 95% los que piensan de una manera homofóbica Ya, pero y no dijeron el comentario. ¿Entiendes lo que soy? El problema podría ser mucho peor. Si los directores de las escuelas, si el Ministerio de Educación, Seremi de Educación, etcétera, se hacen cargo de que estos profesores necesitan ser capacitados. Esa gente necesita ser capacitada en algo básico. ¿Qué significa el desarrollo del ser humano durante la niñez y la adolescencia? Disculpa, Julio. Y también, perdón, yo te voy a decir una cosa que tú dijiste, algo que eres muy gringo sobre tus cosas. Y yo creo que tu idea es muy chilena. En Chile uno de los temas es que, algo pasa, sanción. Por eso tenemos la ley la Zamudio, y no hubo ninguna plata en la ley Zamudio para prevención, donde se podía invertir para que la gente aprenda, para que el mundo Chile sea mejor. Sí, pero a lo que voy yo es como, yo creo que el hecho de, porque estamos hablando de algo grave. Un cabro no puede, una cosa es, por ejemplo, que un cabro está obligado a ir al colegio, ¿me entendí o no? Está obligado a sentarse y a Decirte escuchar. una cosa, 70% de ellos se sienten inseguros en el colegio. Ya. No quieren ir al colegio. Y de este grupo, 10% no va al colegio dentro de un mes hasta 6 días del mes. No va, porque tiene miedo de despertar e ir al colegio. Yo en cuarto medio no fui al colegio, básicamente. ¿Cachai? Por eso, en parte por eso. Ahora, afortunadamente los gays tenemos esta maldición que se transforma en una bendición, ¿no? Y la resiliencia, yo en cuarto medio exploré el mundo de una manera que me hizo ahora tener este megáfono que tengo ahora, ¿cachai? Pero yo creo que la cultura de demandar a un profesor con frases homofóbicas no es excluyente a la preparación de la cual tú decís. Yo tampoco, pero... ¿Cachai? Creo que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo, pero es que yo tengo la sensación, y aquí nos estamos yendo a una cosa más abstracta, pero tengo la sensación de que los gays somos demasiado buena persona y ponemos demasiado la otra mejilla. ¿Cachai? Ahora estás hablando como religioso. Sí, estoy hablando como... Es que es la cultura. Creo que ponemos como que se nos obliga a ser buenos. Pero es una cultura de ser una persona buena. Pues, pero creo que un poco de agresividad no nos vendría mal de vuelta. Y una agresividad que no es gratuita. Una agresividad que nace de que nos están matando. Yo fundé una fundación que se llama Todo Mejora. Yo no puedo estar en la agresividad. Ok, yo voy a hacer como el brazo armado de Todo Mejora, que se llame Todo Mejora ahora, como el brazo clandestino. Pero ojo, no estoy diciendo que nosotros somos soft, ¿ya? Y yo creo que hay todo un tema, No, sí, lo entiendo, un tema cultural ahí, que nosotros podemos empezar a tener una conversación budista y todo, pero hay todo un tema cultural ahí sobre cómo uno lucha contra algo. O sea, efectivamente, nosotros podríamos tener en todos nuestros materiales, que está en nuestra página web, todomejora.org, va, denuncie eso, haga eso, ¿ya? Pero en vez de eso, nosotros decimos, mira, y que fue muchos casos de los niños trans echados del colegio en los últimos 2 años, hemos visto en varias noticias, y la gente dice, Todo Mejora, ¿qué van a hacer ustedes? Porque fueron echados del colegio. Y nosotros hablamos de eso como una oportunidad, porque ha sido una oportunidad en varios de esos colegios. Un niño o una niña trans que dice, yo soy trans, yo tengo 8 años de edad, de repente abre una conversación en este colegio que nunca nadie pudiera haber abierto. Y nosotros vemos eso y ahí es donde nosotros podemos participar y ayudar. Y los propios niños trans hoy día son personas que están hablando sobre sus experiencias y de alguna manera cambiando el contexto en que ellos y otros niños viven. Porque ser un niño trans es una cosa, pero tú con tu camiseta rosada y yo con mi camiseta rosada, no siendo trans, etcétera, somos maricones. Sí, po. ¿Ya? Entonces, el tema acá también es la expresión de género. Las encuestas del INJUV, las propias CIMSES del Mineduc y nuestra encuesta sigue mostrando que cuando un niño o una niña quiere expresar distinto nomás, distinto, ellos son maricones, porque sigue siendo
el tipo de discriminación que es socialmente aceptable. Porque ser una persona con una discapacidad, no puedes decir eso. Una persona gorda, no hablemos de eso. Una persona indígena, no podemos. Como un profesor dice algo, no digas eso. Claro, que es lo que yo siempre digo, sí, y tenemos que irnos a comercial, así que me voy a quedar con el último comentario. Yo siempre digo, si la Iglesia Católica hablara en contra de los judíos y de los negros, ningún periodista estaría trabajando en Canal 13. ¿Cachai? Ningún periodista estaría trabajando en un canal que es propiedad del Vaticano que habla. Pero como es en contra de los maricones y los maricones no respondemos de vuelta con la misma agresividad, se nos pasa por encima. Vamos a seguir desarrollando este tema para que puedas contestarme. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo los dejo invitados para que mientras tanto ingresen a Facebook, a nuestro nuevo grupo de Facebook, para que participes de la conversación. Tienes que buscar el otro público es lo que tienes que poner y te unes. Volvemos enseguida aquí al interruptor de Día X.